Retornamos con el Tribunal de la Tarde. En este momento tenemos nuestra audiencia previa. Nos acompaña la médico fisiatra y psicóloga del Centro de Rehabilitación de la doctora Guzmán, la doctora Yosmercy Guzmán. Vamos a conversar un tema muy interesante a propósito de la pandemia, y es la terapia física en los pacientes que han sobrevivido al COVID-19. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes a todas las personas que nos están sintonizando en esta tarde. ¿Cómo se siente? ¿Cómo anda todo por allá, por su centro de rehabilitación? Pues yo me siento bien, gracias al Señor. Las personas están acudiendo a recibir sus tratamientos. Tú sabes que pasó un tiempo en el que todos estábamos resguardados, por ende el flujo, por supuesto, se minimizó, pero todo se está regularizando. Realmente lo que nosotros quisiéramos es que nadie se enferme para que no tenga que venir, pero que si están enfermos, pues que vengan. ¿Han podido ustedes, los psiquiatras, identificar una relación entre el COVID y estos tipos de problemas de salud que ustedes atienden? Bueno, realmente con respecto al COVID no hay ninguna asociación, aunque sí es más agresivo en pacientes encamados, por ejemplo, los pacientes que han tenido lesiones medulares, que tienen dificultades para respirar. Por supuesto que sí, tienen una afección de tipo neumonía, como la que produce el COVID, los efectos son más devastadores en estos pacientes. Sí, doctora. Hola. ¿Qué tipo de terapias se le da con más frecuencia a los pacientes que han sobrepasado el COVID-19? Digo esto porque tenemos entendido que muchos pacientes, incluso que estuvieron en una situación difícil, compleja de la enfermedad, a veces cuando ya mejoran, sin embargo, tienen problemas para caminar y eso, para mover las extremidades. Explíquenos esto, por favor. Efectivamente, como usted lo acaba de decir, los pacientes que han pasado mucho tiempo encamados, o sea, ingresados, aunque sea en un área de cuidado intensivos o en una sala común, necesitan rehabilitación después de haber estado esos días en cama. ¿Por qué? Porque la inactividad física, por supuesto que produce pérdida de la fuerza muscular, también produce atrofia. Cuando hablamos de atrofia nos referimos a que los músculos se desgastan por la falta de uso. O sea que todo el paciente que ha pasado entre 10 y 15 días encamado necesita un programa rehabilitador para reintegrarse a sus actividades cotidianas. Sin mencionar, por supuesto, la terapia respiratoria también, que muchos pacientes la necesitan porque quedan con secuelas de dificultad para respirar. Y un programa de terapia respiratoria les ayuda a reintegrarse a sus actividades normales, les ayuda a evitar la fatiga y a respirar con mayor fluidez. Doctora, ¿cuáles serían esas terapias para esos pacientes ya con problemas de respiración? Porque también hemos visto que muchas personas dicen en el día a día que cuando un paciente le da COVID, pues no queda igual, que esas secuelas siempre quedan. ¿Cuáles serían más o menos esas terapias que usted recomienda como médico? Bueno, las terapias van a incluir fortalecimiento de los músculos del diafragma, los músculos abdominales también, que son los que intervienen en la respiración, los músculos intercostales. Para eso hay ejercicios específicos. También utilizamos máquinas en los casos en los que la dificultad es muy severa. Entonces podemos utilizar un aparato o prescribirle al paciente un aparato de inspiración de presión positiva intermitente, que es como una mascarilla de oxígeno que se le coloca al paciente en las noches. Lo que esta mascarilla hace es que envía una señal. Disculpen. La mascarilla envía una señal al aparato cuando el paciente no está respirando de forma adecuada
Entonces, este aparato envía oxígeno y el paciente pues está ventilado de forma normal. Doctora, tengo entendido que neuropatías, debilidades musculares o pérdida de autonomía son algunos ejemplos en los que hay una intervención fisioterapéutica. Cuando hablamos de neuropatía, ¿qué es lo que usted como especialista, por ejemplo, pudiera hacer al respecto en un paciente que ha superado el COVID? Mira, con respecto a las neuropatías, se refiere específicamente a una enfermedad de los nervios y nos referimos a los nervios periféricos porque sabemos que hay un tipo de sistema nervioso central que es el que interviene en la conducta del paciente y el sistema nervioso periférico que es el que interviene en lo que es los movimientos de los músculos, de las articulaciones, de las extremidades como las manos, las piernas. Todas las enfermedades que afectan los nervios afectan también la movilidad del paciente. El mismo encamamiento también puede producir una debilidad en los músculos, lo que impide que la señal nerviosa llegue con equidad al cerebro. Por ende, los movimientos se entorpecen. El paciente no tiene una respuesta adecuada al mensaje que envía el cerebro de camina, levanta la mano, come, vístete. Y esas son las cosas que nosotros manejamos en el proceso de rehabilitación. Doctora Guzmán, ¿cuáles son las secuelas más comunes que ustedes en rehabilitación han identificado en los pacientes que llegan a sus consultorios? Sobrevivientes de COVID, obviamente. Lo más común es la debilidad muscular, porque sabemos que el paciente positivo para coronavirus con síntomas floridos se inactiva totalmente. Los dolores musculares hacen que el paciente, aunque no acuda a un centro hospitalario y se ingrese, el paciente se acuesta en su casa, o sea, se inmoviliza en su hogar, por lo que la debilidad muscular es la secuela que más comúnmente vemos en todos los pacientes que han padecido COVID o en otros pacientes en los que la enfermedad ha sido más agresiva. Entonces están también las secuelas respiratorias, el paciente queda con dificultad para respirar, fatiga. Cuando me refiero a fatiga, quiero decir que el paciente se cansa con facilidad y esa fatiga le imposibilita al paciente hacer sus actividades comunes. A veces, en el caso de las amas de casa, el lavar, que es un quehacer que demanda de mucha energía, se les imposibilita, por mencionar uno. Y, por supuesto, en el trabajo, los pacientes que hacen un trabajo físico que les requiere estar de pie muchas horas o que les requiere hacer un esfuerzo físico importante, pues esa capacidad para realizar su trabajo merma. ¿Y los riesgos, doctora, en aquellos pacientes que han sobrevivido al COVID-19 y que necesitando rehabilitación no acuden a ella? Bueno, el principal riesgo para los pacientes que han tenido debilidad muscular es que el paciente puede quedar con esa debilidad para siempre, o sea, con fatiga constante. Muchas veces el paciente ya ha pasado 4 o 5 meses de haber dado negativo a una prueba de coronavirus y se mantiene con fatiga siempre, constantemente fatigado y se pregunta, pero si ya yo tengo 5 meses que salí del proceso, ¿por qué es que a mí no se me quita el cansancio? Y parte puede ser esto, que el paciente necesitó rehabilitación y no se le dio, porque estamos hablando también de que se pierde masa muscular en el encamamiento, o sea, hay que trabajar todo lo que es ejercicio físico para que el paciente recupere esas fibras musculares, para que el paciente recupere esos movimientos articulares, para que pueda hacer sus actividades cotidianas. Sí, estamos conversando con la doctora Diosmercy Guzmán y estamos tratando el tema de la terapia física que reciben los pacientes sobrevivientes de COVID-19. Doctora, la frecuencia de estas terapias, o sea, son terapias que son diarias, interdiarias y además, en su experiencia, el tiempo promedio que un paciente pudiera ya recuperarse y hacer una vida normal.
Por supuesto, como en todo, va a depender de la gravedad de la situación. El paciente que pasó, por ejemplo, 2 meses ingresado en un cuidado intensivo, por supuesto que su recuperación va a ser más larga y más lenta. En muchas ocasiones esos pacientes incluso tenemos que prescribirle la terapia física todos los días por un periodo de 2 hasta 6 meses, dependiendo de la gravedad. Ya en pacientes que han pasado 10 días encamados sin entrar a la unidad de cuidado intensivo, en 15 días a un mes ya el paciente está en remisión completa de su estado físico. Como en todas las circunstancias, va a depender de la gravedad y, por supuesto, de las comorbilidades del paciente. No es lo mismo un paciente que estuvo encamado, aunque hubieran sido 8 o 15 días, un paciente joven sin enfermedades añadidas, que un paciente ya mayor con 70, 75 años que tenga otras comorbilidades como hipertensión arterial, enfermedad cerebrovascular o diabetes, y ni decir de los pacientes con insuficiencia renal crónica, esos pacientes en diálisis. Por supuesto que esos son pacientes cuya recuperación puede tardar hasta un año. Doctora, sí es cierto que estamos hablando de fisioterapia, que casi el nombre te habla de lo físico. Entiendo, y usted, por favor, confirma, esto es lo que quiero saber, si este tipo de ejercicio terapéutico, digamos, reduce el estrés, mejora el humor, aumenta la confianza, mejora la energía también en el paciente, es decir que al mismo tiempo se logran resultados emocionales, de ánimo y demás. Pero por supuesto, realmente nosotros manejamos mucho el dolor y la movilidad del paciente. Por supuesto que un paciente que no pueda hacer sus actividades va a estar afectado psicológicamente. Inmediatamente nosotros llevamos al paciente a poder hacer sus actividades cotidianas. Es un paciente que está feliz, es un paciente que psicológicamente mejora muchísimo, y del estrés ni se diga, porque el simple hecho del dolor o de no poder movilizarse es una causa de estrés, de un estrés súper importante. Porque ¿qué sería de uno si uno no pudiera hacer sus cosas, verdad? A veces muchos pacientes que sufren accidentes, por decir de un caso, una fractura de fémur, que son pacientes que pasan mucho tiempo, por ejemplo, de licencia médica, me dicen, doctora, estoy desesperado, ya quiero entrar a trabajar. Y uno realmente lo cree, porque a pesar de que hay días que uno se dice, ay, Dios mío, yo quisiera quedarme en la casa, no quisiera trabajar, ya inmediatamente una persona dura una semana sin tener ese compromiso de ir, de socializar con las demás personas. Eso hace que el paciente sienta ansiedad. O sea que todo lo que haga que el paciente se integre a sus actividades cotidianas va a mejorar su humor, va a mejorar sus interacciones sociales también, y por supuesto que lo va a mejorar psicológicamente. Doctora Guzmán, ya... Adelante, Eduardo, adelante. ¿Han encontrado ustedes, doctora Guzmán, los especialistas en su área, una relación, una diferencia entre los daños que sufren y que ameritan de rehabilitación los pacientes sobrevivientes del COVID de acuerdo a la edad? Es decir, de años, un señor de 60 años que acude al centro de rehabilitación de la doctora Guzmán, ¿ha identificado usted una diferencia desde el punto de vista del impacto que ha causado el COVID en el cuerpo de ese paciente? Realmente no tiene que ver con la edad, las secuelas del COVID, según lo que nosotros hemos recibido. Realmente lo que tiene que ver más es con la gravedad de la enfermedad en sí, de qué tanto afectó o no al paciente los síntomas del coronavirus. También se involucran mucho las comorbilidades, porque un paciente de 70 años que tuvo coronavirus, pero que su sintomatología solamente fue tos, pérdida del olfato y un poquito de fiebre, puede estar en mejor condición física que un paciente de 40 años que sea un hipertenso y diabético crónico, que los existen, ¿verdad? Uno diría, pero con 40 años y esas comorbilidades crónicas, pues sí, tenemos pacientes con 40 años que ya tienen todas esas comorbilidades de 5 y hasta 10 años de evolución.
esos pacientes, si los síntomas en ellos fueron más agresivos, ese paciente, a pesar de ser más joven, va a tener secuelas más importantes que la persona ya mayor o más adulta. Doctora Guzmán, ya finalmente de mi parte, un paciente que está ingresado con mascarilla normal, respirando por sus propios pulmones, y un paciente que necesita ventilador, está en cuidado intensivo, ¿a recuperarse van a necesitar las mismas terapias o van a ser distintas? No, realmente no va a ser la misma terapia. Lo primero es que un paciente que está entubado está completamente inmovilizado. Es un paciente que no va al baño, no come por sí mismo, no se sienta. O sea, está inmovilizado completamente, como dije anteriormente. Mientras que un paciente ingresado que ni siquiera está con oxígeno, es un paciente que camina en la habitación, va al baño, come por sí mismo, se sienta. O sea que sus actividades físicas merman, pero no se limitan completamente. A diferencia del que está entubado, que no se puede movilizar para nada. Sí, doctora, en el caso de que el paciente ya de por sí es ingresado, pero ya tiene un problema de movilidad física, ahí esto es un elemento adicional. Entonces la pregunta sería que esto realmente complica más o sea, que el paciente pueda restablecerse después de una terapia, porque ya el paciente llega con una situación complicada. Bueno, para darle un ejemplo, un paciente que ha sufrido un evento cerebrovascular, que pierde la movilidad de un lado de su cuerpo y padece de COVID, por ejemplo, con síntomas importantes, por supuesto que es un paciente que va a tener más dificultad a la hora de recuperación. Su recuperación va a ser más lenta, su recuperación va a ser más larga. Y puede ser que tenga mayor afecciones respiratorias, porque incluso los pacientes que no tienen una movilidad normal sin haber padecido coronavirus, son pacientes propensos a desarrollar enfermedades pulmonares como neumonía más fácilmente que una persona que tenga una movilidad sin restricciones, por lo que su proceso va a ser diferente. También va a depender del estado físico que el paciente tenía, porque por ejemplo un paciente con lesión medular que tiene una paraplegia, cuando hablo de paraplegia me refiero a un paciente que no mueva las piernas o que no camine. Si el paciente ha estado constantemente en un programa de terapia física y sus músculos están fuertes, aunque tenga coronavirus, sus efectos no van a ser tan importantes como uno en iguales condiciones de una lesión medular, una paraplegia, que no camine, que no esté en un programa de terapia física previa, o sea que sus músculos estén débiles. Doctora, gracias por haber estado con nosotros. Señores, uno aprende cada día más de esta enfermedad porque realmente no teníamos ese conocimiento de este tema. Gracias, doctora. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, es el momento Gracias, doctor. Es el momento de ir a un corte de publicidad porque nos queda más programa. Ahí está Cristian Rojas, calentando el brazo, que viene con los deportes. Alex Cuellar también estará por ahí con el segmento de cine. ¿Usted no va a llevar cine ya? Es que el cine no lo han abierto. Contrale, qué cosa. Vamos a la pausa.